mi nombre es Josh Hernández, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé durante 4 años en el Instituto Nacional de Transparencia, el INAH, en el área de protección de datos personales, que es un derecho humano. Y bueno, actualmente me encuentro haciendo mi maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Estrasburgo, orientada o especializada en Derecho de las Minorías. Y bueno, en esta cápsula de lo que les quiero hablar un poco sobre los fundamentos, la protección nacional e interamericana de los derechos humanos. En este sentido, bueno, abordaremos brevemente las cuestiones teóricas, pero sobre todo hablaremos de la práctica, lo relacionaremos con los casos que se viven en la actualidad a nivel nacional y en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. En este sentido, bueno, me gustaría empezar comentándoles sobre los orígenes y el reconocimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos son un concepto creado durante la modernidad, al final de la Edad Media, y esta modernidad inicia con la conquista de América, en la que se crea el concepto del individuo. El individuo hoy en día, o durante esta época, hasta esta fecha, puede hacer lo que quiera por su propia voluntad, no está sujeto a nobleza o decretos reales o divinos. Bueno, una vez brevemente establecido esto, me gustaría establecer o decirles que existen fundamentos teóricos y filosóficos de los derechos humanos, que es esta primera parte teórica muy rápida, en las que abordaremos cinco fundamentos teóricos: el religioso, naturalista, racionalista, marxista y positivista. El religioso es un fundamento de los derechos humanos debido a que se funda o es el primero en establecer los derechos humanos para todas las personas basado en el concepto de igual dignidad. Esto debido a que para el Dios cristiano los derechos humanos fueron concebidos o los seres humanos somos concebidos a imagen y semejanza del Dios cristiano, por lo tanto todos tenemos iguales derechos. En segundo lugar, tenemos el fundamento naturalista, en el que se establece o no intenta separar la religión de la ciencia, pero sí intenta darle una explicación lógica. El primero en hablar de estos derechos naturales es Hugo Grotius, en su derecho de Jure Belli ad Pacis. Y bueno, este va a encontrar en el contrato social, que más adelante será desarrollado por sus sucesores, un fundamento de los derechos humanos. Aquí tenemos claramente como uno de los principales a Rousseau. Posteriormente será retomado por los teóricos y por los revolucionarios franceses en 1798. Y un claro ejemplo de esta inspiración es el revolucionario Condorcet, que en su presentación del proyecto de constitución frente a la convención en 1793 establece que la mejor manera de proteger los derechos humanos es a través de una convención, o los derechos naturales, perdón. El fundamento racionalista, los racionalistas se ven influenciados por estas dos corrientes, pero señalan que los derechos humanos o derechos naturales los tenemos todos los seres humanos porque tenemos en común igual racionalidad o potencia de raciocinio. Como cuarto punto existe el fundamento marxista, en el que esto señala que no basta tener igualdad ante la ley, sino que es necesario que las personas gocen de igualdad económica y política para poder liberarse. En este sentido, bueno, los derechos humanos son vistos desde el punto de vista marxista como necesidades básicas para vivir dignamente y no más como cuestiones místicas que se encuentran en el universo flotando o en la naturaleza, sino necesidades que necesitamos, cuestiones básicas y necesarias que necesitamos para vivir. Como quinto punto, encontramos el fundamento positivista y, bueno, y positivista naturalista. Los positivistas son una corriente que señala que los derechos son aquellos que se encuentran reconocidos en las leyes o tratados sin importar su contenido. Hoy en día existen ciertos positivistas como Michel Foucault, Ronald Dworkin o Robert Alexy, que señalan que los derechos humanos existen, pero para que sean efectivos necesitan ser reconocidos en leyes o tratados internacionales y que su contenido se importa. Es necesario que sean justos. También me gustaría señalar que, bueno, los derechos humanos son cuestiones básicas fundamentales, son inherentes a la dignidad humana y desde mi punto de vista y
como definición que tomo de otro teórico que se llama Gregorio Pérez Barba, en sus libros escritos sobre derechos fundamentales, los derechos humanos son pretensiones o necesidades básicas, históricas, sociales y culturales que necesita todo el ser humano para vivir de manera digna en un tiempo y en un lugar determinado. Así, podemos pasar a otra distinción que es muy común, o un error que es muy común en el sistema jurídico mexicano, pensar que los derechos humanos son lo mismo que garantías individuales o que esta categoría es lo mismo. Algunos piensan que el término derechos humanos es una exquisitez teórica y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contemplaba esta protección. En este sentido, el primer argumento para refutar esto es que hay una razón analítica. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de denuncia que de demanda. Tampoco es lo mismo hablar de arrendador que arrendatario. En este sentido, ¿por qué tendríamos que hablar de garantías individuales y derechos humanos como si fueran lo mismo? Quisiera explicar que una garantía individual es un mecanismo de salvaguarda de un derecho. Por ejemplo, el acceso a la información es el mecanismo de salvaguarda del derecho humano el acceso a la información es el derecho humano y tiene como mecanismo de salvaguarda la transparencia. Eh, Encontramos también en dónde se encuentran este tipo de diferencias pueden verse o pueden encontrarlos en libros, se los recomiendo. Por ejemplo, de un autor que se llama Hoffel. Algunos se llama el libro Some Fundamental Legal Conceptions y también pueden verlo en el libro de Ricardo Guastini de Derecho Constitucional o de Robert Alexi en su teoría de derechos fundamentales para saber la diferencia entre derecho humano, garantía, privilegio, etc. Es importante saber esto antes de entrar de lleno a la protección nacional e internacional de los derechos humanos. ¿Quiénes pueden ser sujetos de derechos humanos o de violaciones de derechos humanos? En general, todos los mecanismos nacionales e internacionales están de acuerdo en que las personas físicas, o sea, los seres humanos, son sujetos de derechos humanos y pueden tener afectaciones y pueden ser violados sus derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 1 de la Convención Americana establece que se entiende por persona todo ser humano. El artículo primero del PIDCP y de su protocolo facultativo establecen que el Comité de Derechos Humanos de la ONU solo puede conocer las violaciones cometidas en contra de los individuos que en realidad son las personas humanas. Así, por ejemplo, si lo comparamos también con el artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos, encontramos que la Corte puede conocer de violaciones cometidas contra las personas físicas. Sin embargo, en el sistema interamericano o en otros sistemas también son reconocidos como sujetos de violaciones de derechos humanos los sindicatos, pueblos indígenas o tribales y en algunos otros sistemas hasta las empresas. Pero es importante dejar en claro que nunca un Estado va a ser sujeto de violaciones de derechos humanos. El Estado es por excelencia el agente contra el cual se le exigen las violaciones de derechos. La Corte en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en la jurisprudencia 2AJ73-2017 y, bueno, en la 82CS de la 10ª época, después se las pondré, que las personas morales pueden gozar de reconocimiento de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana, siempre y cuando así la naturaleza del derecho humano lo disponga o corresponda. Por ejemplo, las personas morales no pueden gozar del derecho humano a casarse, ni pueden gozar ni les es reconocido el derecho humano a la protección de datos personales. Esos son derechos reconocidos a la dignidad de las personas humanas o individuales. Bueno, entonces tenemos que las personas físicas tienen derechos humanos, pero también ciertos grupos de personas jurídicas o morales también se les reconocen estos derechos. Los derechos humanos, ¿existe una lista de ellos? Sí, pero es una lista abierta. Se encuentran reconocidos en las constituciones, en nuestra constitución, en la Convención Americana, también en las leyes y, bueno, generalmente se pueden ubicar porque están
en las normas más importantes, que son en las constituciones y tratados internacionales, pero eso no quita que existan también en algunas leyes, como por ejemplo la ley del aborto, es un derecho humano, está reconocido en la Ciudad de México. Y bueno, una vez que hemos hablado rápidamente de estos fundamentos de derechos humanos, me gustaría hablar de la protección nacional de los derechos humanos, del origen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los requisitos para presentar una queja o denuncia y en el webinar igual hablar sobre la protección, sobre el procedimiento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en esta primera parte nos reduciremos entonces a los requisitos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también hablaremos del sistema interamericano y la protección de derechos humanos. Entonces, en este primer apartado o gran inciso A, hablaré de la Comisión Nacional, que fue creado de manera tardía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido al régimen autoritario que se vivió durante 70 años y bueno, hasta el 13 de diciembre del 99 se reformó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se creó la Comisión Nacional de la que hemos hablado. Esto también pudo haber sido influenciado porque un año antes, el 16 de diciembre del 98, México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, esto pudo haber sido también una influencia o pudo haber, sí, inspirado. En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos goza o cuenta con autonomía, patrimonio y gestión presupuestaria propios. Actualmente, las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es conocer de denuncias de violaciones de derechos humanos o quejas en contra de las autoridades del Poder Ejecutivo o Legislativo o de los organismos de los organismos públicos autónomos. Y bueno, solo existe una excepción que no puede conocer de las violaciones de derechos humanos en contra de las autoridades judiciales, a menos de que estos comportamientos, estos actos hayan sido de carácter administrativo. Es importante que queden claro que no se pueden examinar cuestiones de fondo sobre la sentencia, o la comisión no tiene esa competencia. La finalidad de la comisión es proteger a las víctimas a través de recomendaciones públicas no vinculatorias de las denuncias o de las quejas presentadas ante la comisión. Me gustaría hablar un poquito de las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene muchísimas, las podemos ver en el artículo 102 de la Constitución o en la ley sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros ordenamientos, pero bueno, la primera función es, por ejemplo, formular recomendaciones públicas o vinculatorias sobre denuncias y quejas ante las autoridades respectivas y estas autoridades tienen que acatar estas recomendaciones aunque no sean vinculatorias. Existe cierta presión jurídica y política. En segundo lugar, también está obligada a investigar sobre violaciones graves de derechos humanos cuando ella lo crea conveniente, cuando lo constate, o cuando, por ejemplo, el presidente, algún gobernador, el Congreso de la Unión o las legislaturas locales así lo estuvieran conveniente. También conoce o puede decidir en última instancia sobre los recursos de inconformidad y de impugnación que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos locales, de las entidades federativas, que me parece que esto lo hablaremos un poco más en el webinar, a qué se refiere con estos recursos. También se estima que la comisión puede conocer y decidir sobre puede presentar recomendaciones sobre leyes, proyectos de ley, sobre derechos humanos o puede presentar su opinión. Puede proponer diversas reformas y en general existe algo muy importante que puede hacer la comisión, que es presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra leyes de carácter federal, tratados internacionales, leyes de la Ciudad de México, locales, entre otras, y bueno, que estimen violatorias de derechos humanos. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la Ley de Seguridad Nacional, que se intentó aprobar durante el mandato de Enrique Peña Nieto y que era violatoria de muchísimos derechos humanos, había una vaguedad extrema y dejaba al ejército grandes poderes, porque
la comisión presentó una acción de inconstitucionalidad, entre otras autoridades. En términos generales, hemos visto un poquito del origen y las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero me gustaría hablar de su mecanismo individual y que es el mecanismo que nos interesa como posibles sujetos o víctimas de derechos humanos. En este sentido, vamos a hablar sobre los requisitos de la queja o denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El primer requisito que debemos tener en cuenta es que necesitamos ser víctimas, entonces calidad de víctima. ¿Qué es una víctima? Una víctima es toda persona que se estima o que piensa que sus derechos humanos han sido violados por un acto u omisión de una autoridad estatal. Esta puede presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero una queja o denuncia, en el caso de que la propia víctima sea la que presenta el documento ante la CNDH, se estimará que es una queja. Sin embargo, también los familiares, vecinos, incluso las personas que son menores de edad pueden presentar una denuncia, y esto, aquí está la diferencia, la queja es la víctima propia, la denuncia es por personas ajenas a la persona que sufrió directamente la violación. Asimismo, la comisión reconoce que las ONGs pueden presentar denuncias a favor de las víctimas cuando se constaten violaciones de derechos humanos. En la doctrina me gustaría decir que esto se le llama un método, un sistema contencioso de denuncia, en el que es un sistema protector y que veremos más adelante en el sistema interamericano, un sistema muy amplio y que permite que la protección de los derechos humanos y la vigilancia sea por toda la sociedad, y esto hace un poco más efectiva la protección de dichos derechos. El plazo para presentar la queja como segundo requisito es de 1 año. A partir del que se recibió la última notificación, la CNDH establece este plazo y, aunque parece corto, es más o menos un nivel estándar si tomamos en cuenta, por ejemplo, los 6 meses que se permiten ante el sistema interamericano o los 6 meses ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un poquito largo, pero es totalmente insuficiente para violaciones de derechos humanos, más si tomamos en cuenta, por ejemplo, violaciones sexuales, entre o tortura, en los que a las víctimas les lleva bastante tiempo recuperarse y tomar el coraje para denunciar. El anonimato es otro requisito. Y bueno, todas las quejas y denuncias ante la CNDH tienen que identificar plenamente a la víctima. No se puede presentar una queja anónima, y la comisión es bastante pro víctima, entonces se puede presentar de manera oral, en lenguaje de señas. Si no se habla la lengua, puede haber un traductor para que la víctima pueda presentar la denuncia. El formato, me gustaría hablar, es un formato que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se les da a las víctimas que la comisión pueda asistir y que siempre existe la suplencia en la deficiencia de la queja por ser una cuestión de violación de derechos humanos. Las víctimas también son ayudadas si tienen alguna deficiencia o capacidad diferente, se adaptarán los medios, pero bueno, siempre existe la cuestión presupuestaria y no siempre se da como en la teoría, entonces quizá no es tan efectivo como parece en la ley y en la teoría. La improcedencia. La CNDH puede declarar la improcedencia de una queja o denuncia siempre y cuando esté manifiestamente infundada. Pero en el caso que sea así, la CNDH asistirá a la víctima y podrá reconducirla con la autoridad competente y orientarla qué es lo que puede hacer para disminuir o reparar la violación de la que se le ha afectado. El proceso ante la CNDH esto lo hablaremos, me parece, más en el webinar, pero es un proceso como en todas las otras áreas, me parece. Yo lo he dividido en una etapa admisoria, en una instrucción, probatoria y resolución. Aquí existen ciertas reglas, días naturales, etcétera, pero esto será hablado más adelante. Existen recursos contra esto, ¿no? La CNDH es la última instancia, pero tratándose
de las recomendaciones de los estados. Existe un recurso de inconformidad e impugnación que, si se queda en el webinar, hablaremos más adelante. La supervisión del cumplimiento o de la recomendación la hace la propia Comisión Nacional y bueno, esto veremos que que existen ciertas responsabilidades para los funcionarios que incumplen con las recomendaciones de la CNDH. En general, me gustaría hacer un breve resumen de esta primera parte en la que la CNDH es el órgano por excelencia encargado de cumplir y verificar, proteger los derechos humanos a través de sus recomendaciones y sobre quejas y denuncias que establecen los particulares a través de su mecanismo individual. Bueno, una vez que hemos analizado los fundamentos teóricos y los requisitos para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me gustaría pasar y hablar en la siguiente cápsula del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, los requisitos, compararlo con otros sistemas un poco, ver también las resoluciones en contra del sistema jurídico mexicano, sobre todo para que se quede un poco más en la práctica y asentado. Y bueno, me gustaría despedirme, enviarles un saludo y recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula.